¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? No ha sido la mejor jornada de Champions que recuerdo, ni mucho menos. Se ha parecido bastante poco a lo de ayer. Lo de ayer fue tremendo, con 28 goles entre los 6 partidos. Hoy hemos tenido bastantes menos y además se han concentrado casi todos en el mismo partido. Pero ha sido una jornada de Champions, una jornada en la que han pasado cosas interesantes. Por ejemplo, el debut del Girona en el Parque de los Príncipes, en el que se han enfrentado dos equipos que protagonizaron hace muy poquito tiempo la final de la Copa de Europa, el City y el Inter. En esta ocasión el resultado ha sido de empate a cero y en el que hay bastantes cositas y detalles que rescatar. Así que, como es costumbre en el canal, vamos a analizar un día más la jornada de Champions. ¡Al lío! Bueno amigos, pues los resultados de la jornada han sido Bolonia 0, Shakhtar Donetsk 0, Sparta Praga 3, Salzburgo 0. Para mí la gran sorpresa de la jornada, no porque el Sparta Praga no sea un equipo que, bueno, que puede conseguir este resultado, sino más que nada por el rival, ¿no? El Salzburgo siempre es un equipo que da mucha guerra, que da mucha pelea en la Champions League. Es un equipo que suele incluso clasificarse para la ronda de octavos de final, o si no, estar vivo hasta casi el último instante en la fase de grupos, y hoy ha dado una imagen muy mala. El Salzburgo, recordemos que es uno de los representantes europeos que va a estar en el próximo Mundial de Clubes. Esperemos que dé una mejor imagen que la que ha dado hoy, en la que ha sido vapuleado por el Sparta de Praga. Han marcado Kairinen, Olatunji y Lachi, el tercer tanto, el jugador albanés. La gran goleada de la jornada ha llegado en Celtic Park, donde los aficionados estaban frotando los ojos porque su Celtic, nada más y nada menos que ha hecho 5 goles. 5-1 le ha ganado al Slovan Bratislava. El gol del Slovan lo ha marcado el austriaco Wimmer. Y para el Celtic han marcado Scales, han marcado Furuhashi, Angels, Maeda e Ida. Y lo dicho, 0-0 ha empatado el Manchester City con el Inter, y 1-0 le ha ganado el Paris Saint-Germain al Girona, con un gol casi al final del partido, el minuto 90, en propia puerta de Gazzaniga. Parecía inicialmente que el gol era de Nuno Méndez, pero lo he estado viendo bien, y el balón de Nuno Méndez la verdad es que no va a puerta, y es Gazzaniga el que, bueno, imitando un poco, sin querer por supuesto, lo de Arconada en la final de la Eurocopa del año 84, porque fue en ese mismo estadio, en el Parque de los Príncipes, y fue en esa misma portería, en la portería de la izquierda según el tiro de cámara. Y también, como le pasó a Arconada, después de hacer un buen partido y sobre todo una grandísima Eurocopa, sin Arconada España nunca habría llegado a esa gran final. Pero todo el mundo se acuerda de aquella Eurocopa solo por el error que cometió Arconada en aquella falta directa lanzada por Platini, que se le metió por debajo del sobaco. Y hoy, pues Gazzaniga no ha sido exactamente igual en la acción, pero bueno, nos ha recordado a todos a esa jugada, ¿no? Ese disparo o intento de disparo de Nuno Méndez por la izquierda, que bueno, pues Gazzaniga, al intentar bloquearlo, pues se lo ha metido en su portería. Por cierto, es la primera vez en la historia de las Champions en la que un portero decide el resultado de un partido. Es la primera vez que un partido acaba con un único gol, y ese gol lo marca un portero en su propia portería. No es mala efeméride para el debut del Girona en estas Champions, un equipo que, como digo, tiene un mérito extraordinario. Solamente hay dos equipos, porque el Girona no es que esté debutando en la Champions esta temporada. El Girona está debutando en competición europea. El Girona está debutando en competición internacional. El de hoy es el primer partido oficial internacional que juega el Girona en su historia, y ha ido a hacerlo nada más y nada menos que en una fase de grupos de Champions League en el Parque de los Príncipes, y ante uno de los grandes equipos en la actualidad en Europa, como es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Solo hay otro equipo en la historia del fútbol europeo cuyo primer partido en los torneos continentales fuera directamente en una fase de grupos de Champions, y ese equipo es el Leipzig, que lo hizo en la temporada 2017-2018, un Leipzig creado hace muy poco tiempo, con mucho dinero evidentemente,
proviene todo de Red Bull, y hombre, tiene un poquito menos de mérito. Lo que ha hecho, no le quito mérito al Leipzig, pero tiene un poquito menos de mérito que lo que ha hecho el Girona. Y mañana, por cierto, tendremos un tercer equipo en esta lista, equipo que entra directamente en competición europea, debutando en la fase de grupos de la Champions League, que es el Brest, el equipo francés que también sorprendentemente el año pasado se clasificó para esta Copa de Europa y que va a jugar mañana en Guingamp, porque el estadio del Brest no está capacitado, no está apto para albergar partidos de Champions League. Por cierto, más allá de la Champions y más allá de ingresar directamente en la fase de grupos de la Champions, siendo este tu primer partido de las competiciones europeas, he estado mirando en la historia del fútbol español cuántos equipos, no ya en la Champions, sino ya en el global de la Copa de Europa, cuántos equipos jugaron su primer partido en competición europea, siendo ese partido un partido de Copa Europa. Y solamente había 4. Y del último han pasado pues casi 70 años. El primero que lo hizo fue el Real Madrid en 1955. El segundo fue el Athletic Club de Bilbao en 1956. El tercero fue el Sevilla en 1957. El cuarto fue el Atlético de Madrid en 1958 y ya 66 años después, como digo, lo ha hecho el Girona en 2024. Un Girona que hoy ha dado una buena imagen en el Parque de los Príncipes, y en el que Mitchell ha cumplido su promesa. No sé si lo recordáis, pero cuando terminó la pasada temporada y el Girona consiguió la clasificación para la Champions League, bueno, miento, antes incluso de terminar la temporada, porque el Girona se clasificó matemáticamente para la Champions, creo que fueron con 3 o 4 jornadas de antelación, Mitchell prometió que Stuani, que para él es un jugador muy importante, pero como revulsivo, Stuani hace tiempo que no es jugador titular del Girona, pero que al ser el emblema de este club, y que sin él, evidentemente, el Girona, bueno, no es que no habría llegado nunca a la Champions, es que es muy probable que no hubieran ni podido regresar a la primera división. Stuani ha sido todo en este club, y además es un jugador que tiene un comportamiento señorial, y pese a su experiencia, pese a su jerarquía, pues asume el rol de jugador suplente en el equipo. Y como digo, Mitchell prometió que en el estreno europeo del Girona Stuani iba a ser titular, y Stuani ha sido hoy titular. Y además, de paso, supongo que Mitchell no lo sabría, pero bueno, ya se lo cuento yo a Mitchell y al bueno de Cristian Stuani, además eso le ha permitido establecer un registro histórico, porque Stuani ha debutado en la Champions como titular con 37 años y 342 días, y eso no lo había hecho nadie. Sí había algunos que lo habían conseguido como porteros, La portería, sabéis que los jugadores aguantan algunos años más, pero como jugador de campo, excluyendo los porteros, nunca en la historia de la Champions un futbolista había debutado como titular con la edad de Stuani, que además evidentemente ha llevado el brazalete de capitán del Girona, 9º jugador uruguayo que porta el brazalete de capitán en un partido de Champions. El primero fue Gustavo Poyet, que lo hizo con el Chelsea. El segundo fue Diego Forlán, que lo hizo con el Atlético de Madrid. El tercero fue Luisito Suárez, que lo hizo con el Ajax, que fue el equipo donde, bueno, empezó a mostrarse en Europa antes de que lo fichara el Liverpool y de luego irse al Barcelona. Maxi Pereira, que lo hizo en el Benfica. Diego Godín, muchos años en el Atlético de Madrid. Fernando Muslera, eterno portero uruguayo del Galatasaray, que ahora tiene un gran recambio en la portería de la Celeste, como es Rochet. Sebastián Coates, en el Sporting de Portugal, también leyenda del conjunto luso. Y por último, Ronald Araujo, que fue también capitán en Champions League en alguna ocasión con el FC Barcelona. Bueno, el partido que ha hecho el Girona ha sido un partido bastante académico, bastante bueno, teniendo en cuenta el entorno, teniendo en cuenta las condiciones y teniendo en cuenta el rival, ¿no? No es fácil debutar así en esta competición y teniendo un equipo tan grande delante, ¿no? Pero el primer tiempo ha estado bastante igualado, no ha sufrido especialmente el Girona, que venía de un duro varapalo en la pasada jornada de Liga, en esa derrota holgada, amplia contra el Barça en Montilivi, y que, bueno, pues alguno podía temerse lo peor, ¿no? Es decir, bueno, este equipo tendría que haber jugado la Champions, no este año, sino el anterior. Lo que pasa es que, claro, el anterior es cuando consiguió la clasificación, no se puede tener todo. Pero no, ha dado la cara, ha dado una muy buena imagen. Como digo, en esa primera mitad, el Paris Saint-Germain no ha tenido muchas ocasiones, pero sí en el segundo tiempo el Girona ha sufrido mucho, como es lógico y normal. Dembélé las ha tenido de todos los colores, pero nos ha mostrado hoy la imagen de ese Dembélé
al que no le cuesta prácticamente nada generar ocasiones de gol, pero al que sí le cuesta bastante definir. Ese Dembélé que en muchas ocasiones hemos visto en el Fútbol Club Barcelona y del que hoy nos hemos acordado, porque evidentemente hoy en sus pies ha tenido bastantes ocasiones de gol, las ha ido marrando, y las que no ha marrado él las ha detenido Gazzaniga, que como digo estaba haciendo un grandísimo partido, con paradas de muchísimo mérito, cuando sobre todo el PSG ha metido ya toda la carne en el asador en el segundo tiempo. Luis Enrique ha hecho varios cambios buscando ese gol. Recordemos que el PSG tiene, según los cálculos que ya os presenté en el vídeo que hicimos al principio del sorteo de la Champions, el PSG tiene con diferencia la ruta o el camino más difícil de los 36 participantes que hay en esta Liga de Campeones, y teniendo en cuenta los 7 partidos que le vienen después, pues en teoría este debería de ser de los más sencillos, porque claro, tienes enfrente, como digo, a un debutante y en casa, ¿no? Y para el PSG, viendo lo que se le viene, habría sido un golpe durísimo el no haber ganado el partido de hoy. Pero bueno, al final lo ha sacado, como digo, con ese tanto al final de Gazzaniga en prueba puertas, con esa acción de Nuno Méndez, y puede respirar algo. Creo que la victoria es justa, creo que la victoria del PSG es justa. Lo cortés no quita lo valiente. El Girona se podía haber llevado un empate, pero creo que el PSG ha tenido más ocasiones, y como digo, en el segundo tiempo sobre todo ha sido mejor que el Girona, y bueno, al final el mal sabor de boca que queda es que esa victoria pues llegue por un error del que probablemente ha sido el mejor jugador del partido, que es Gazzaniga. Pero bueno, estas son las cosas que tiene también el fútbol. En los partidos de esta tarde, porque ha habido 2 partidos a las 7 menos cuarto, ahí hemos visto un 0-0 entre el Bolonia y el Shakhtar Donetsk, un Bolonia que hoy regresaba a la Champions League, un torneo que no jugaba desde los años 60. Bueno, la Champions League, la Copa de Europa en aquel momento, sigue siendo ahora la Copa de Europa, pero este subconjunto que empieza en la fase de grupos y acaba en la final, es lo que conocemos como Champions League, pues en la máxima competición europea, para que nos entendamos todos, que me acabo liando, pues desde mediados de los años 60 no estaba el Girona, el Bolonia en esa competición, y hoy pues nada más redebutar o regresar a la máxima competición europea, pues lo que ha hecho ha sido cometer un penalti, pero nada, el penalti ha sido al minuto y poco, ha sido 97 segundos, que lo estaba buscando, lo tengo por aquí, a los 97 segundos, pero Skorupski, el portero polaco del Bolonia, ha hecho una grandísima parada a una de las estrellas del Shakhtar, Sudakov, que después de toda la salida de la gran cantidad de jugadores brasileños que tenía, pues ha quedado con una base de jugadores ucranianos, y Sudakov es el más representativo de todos ellos y ha fallado el penalti. Bueno, no es mala manera debutar en una competición como esta deteniendo un penalti tan temprano, aunque también es cierto que el penalti lo han provocado ellos, y ha sido un penalti además claro, y estaba mirando los porteros que detuvieron un penalti más pronto en un partido de Champions League. El récord lo tenía, y lo sigue teniendo, Anton Konchenkov, el portero del Lokomotiv de Moscú, que en 2019 le detuvo a Kieran Trippier, el jugador del Atlético de Madrid, un penalti a los 114 segundos. El segundo es de Steve Mandanda, portero del Olympique de Marsella, que en 2007 le detuvo un penalti a Gerrard del Liverpool a los 190 segundos, y el de hoy de Skorupski, que como digo es un penalti cometido a los 97 segundos, pero se ha lanzado a los 208 segundos, y ha sido cuando Skorupski ha parado esa pena máxima de Sudakov. Así que es el tercer penalti detenido más tempranero en la historia de la Champions. Y al mismo tiempo que se estaba jugando este partido, que ha terminado con empate a 0, el Sparta Praga daba buena cuenta de un flojo Salzburgo. El partido se ha abierto a los 107 segundos con un gol del finlandés Kairianen, que es además su debut en la Champions League. Este jugador finlandés que, bueno, pues el día de hoy evidentemente no lo va a recordar nunca, ha tenido una erupción enorme, porque, bueno, supongo que no hay, bueno, que pensaréis que no hay muchos jugadores que nada más debutar en la Champions, pues eso, a los pocos segundos ya hayan hecho un gol. Bueno, Kairinen tiene
tiene un registro que es bastante curioso. Y es que de entre los jugadores nórdicos, él es el segundo que ha conseguido un gol más rápido desde su debut en Champions. Y el récord, evidentemente, lo tiene Erling Haaland. Kairinen ha tardado, como digo, 107 segundos en marcar su primer gol en la Champions desde el debut. Haaland, jugando en el Salzburgo, es decir, el rival al que hoy se enfrentaba el Sparta Praga, lo hizo a los 101 segundos. Por cierto, cuarto jugador finés, que marca en su debut en Champions. El primero fue Jari Litmanen, grandísimo jugador, que lo hizo en el año 94, probablemente el mejor jugador finlandés de la historia. Mika Kotila lo hizo en el año 98 y Mika Kopinen lo hizo en el año 2007. El Sparta Praga, ha pasado, como digo, por encima al Salzburgo, le ha hecho 3 goles y no le ha dado demasiadas opciones. Y luego el partido así con más... emoción, con más cosas que han pasado ha sido el de Celtic Park. En Celtic Park el Celtic ha ganado 5-1 al Slovan de Bratislava y en este partido, por cierto, un detalle que no quiero que se me escape, ya que hoy han pasado muchas cosas de goles y tal, me he detenido a mirar otro tipo de historietas. Hoy, como sabéis, Donnarumma no ha podido jugar en el Parque de los Príncipes porque estaba lesionado. Y Luis Enrique, que no cuenta para nada con Arnau Tenas, vigente campeón olímpico con la selección española, ha puesto de titular a Matvei Safonov, portero ruso. Y a mí, no sé si os pasa lo mismo a vosotros, pero a mí me ha llamado bastante la atención, ¿no? Porque es verdad que hubo una época en la que los porteros rusos soviéticos en su momento, tenían bastante fama, evidentemente con Rinat Dasayev a la cabeza. Pero es bastante raro, sobre todo últimamente. Luego también vimos a Karim en la Premier League durante bastantes años. Pero es raro, es muy raro ver ahora a porteros rusos en equipos no rusos. Quizá el jugador más representativo es Akinfev, el capitán del CSKA y de la selección rusa. Pero claro, Akinfev ha estado toda su vida en el CSKA de Moscú. Es muy raro. Jugadores de campo, pues Pavlyuchenko, Pobrebniak, ¿cómo se llama el lateral este? El lateral este que la lió en la Euro del año 2008. Zirkov, que jugó en el Arsenal. Jugadores de campo sí que ha habido varios, ¿no? Que han pululado por Europa, pero porteros, bueno, lo he estado mirando y el último portero ruso que jugó con un equipo no ruso en la Champions League fue Sergei Ovchnikov en el año 2001. Han pasado 23 años. Fue un partido con el Porto. Ovchnikov, que también jugó antes del Porto en el Benfica, a finales de los años 90 y que hizo carrera ahí en Portugal. Bueno, me ha parecido un detalle bastante curioso y como digo, como no han pasado tampoco demasiadas cosas en algunos partidos, pues me ha dado tiempo a buscarlo. En el partido del Celtic han pasado cosas interesantes, como por ejemplo que han marcado dos japoneses. Ha marcado Furuhashi el 2-0 y Maeda ha hecho el 4-1. Es la primera vez en la historia de la Champions League en la que marcan dos jugadores japoneses en un mismo partido. Esto mirando en el resto de competiciones europeas. Y para ver a dos jugadores del mismo equipo marcar en un mismo partido hay que irse a la Europa League, al año 2012, un partido entre el Steaua Bucarest y el Stuttgart, que se jugó en Rumanía. Ganó el Stuttgart 1-5 y para el Stuttgart marcaron Gotoku Sakai y Shinji Okazaki. Okazaki marcó 2 goles y Sakai marcó 1. Así que ese es el precedente de lo que hoy ha sucedido en Celtic Park, que ha visto una goleada histórica, porque es la segunda vez en la historia de la Champions que un equipo escocés marca 5 goles en un partido. El primero en lograr fue el eterno rival del Celtic, el Rangers, que en el 12 de septiembre del año 2000 le ganó 5-0 al Sturm Graz, el conjunto austriaco que también va a disputar esta edición de la Champions League, así que una victoria histórica para el Celtic. Y por último, el Borussia Dortmund ha ganado 0-3 en campo del Brujas y lo ha hecho con 3 goles de suplentes hasta el tramo final del partido, en el que
El Dortmund ha realizado varios cambios, ha entrado Binoy Gittens y ha entrado Guirassy, el jugador que tantos goles hiciera la temporada pasada en la Bundesliga con el Stuttgart, y ellos son los que han hecho los 3 goles del Borussia Dortmund, que gana un partido de Champions con 3 goles de suplentes por segunda vez en su historia. La primera vez fue en octubre de 2018, un partido que los aficionados colchoneros seguramente recordarán, porque fue una goleada tremenda que se llevó el Atleti en Westfalen, 4-0 perdió, y aquel día también marcaron de los 4 goles, 3 fueron de jugadores suplentes. Y como digo, por último, ese empate entre el Inter de Milán y el Manchester City en el Etihad ha sido un partido en el que el City ha estado mejor, la verdad, ha tenido más ocasiones de gol. El primer tiempo ha estado bastante equilibrado, en el segundo tiempo el City ha tenido más el balón, ha generado más ocasiones, como digo, ha tenido más remates, pero esa voracidad que estamos viendo a Haaland en la Premier League, en la que no se le escapa ni un partido sin marcar, pues hoy no la ha tenido, y quizá el Inter ha encontrado un poquito del consuelo que no tuvo en aquella final de Champions, en la que yo creo que incluso pudo ser mejor que el Manchester City. Al final terminó perdiendo con aquel gol de Rodri. Bueno, pues hoy el Inter sí que ha aguantado. Hoy sí que ha aguantado, y a pesar de, como digo, que en el segundo tiempo el City ha estado mejor, ha tenido más el balón y a los puntos puede haber merecido la victoria, el Inter ha estado muy sólido, y bueno, después del empate que tuvo en casa en la pasada jornada, ante el Como creo que fue, si no me falla la memoria, pues ya veo tantos partidos que ya confundo unos equipos con otros. Pues hoy ha empezado bien con un empatito en campo del Manchester City, un Inter, no lo sé, queda todavía mucho, pero un Inter que ya sabe lo que es ganar la Copa de Europa empezando con un 0-0, como ha hecho hoy. Fue en el año 2010, la temporada 2009-2010, el Inter también empieza con un 0-0, si no recuerdo mal, ante el Barça, 0-0 en... Sí, fue ante el Barça, 0-0 en San Siro, luego en el partido de fase grupos, en el partido del Camp Nou, el Barça ganó 2-0, y luego se volvieron a encontrar en las semifinales, y ahí el Inter, en las famosas semifinales del Volcán, en la que el Barça tuvo que ir en autobús hasta Milán, ahí el Inter eliminó al Barça, y luego la final se la ganó al Bayern Múnich de Van Gaal en el Bernabéu. Pues vamos a ver si el Inter repite la historia y después de empezar con un 0-0 puede ganar la Copa Europa. Solamente lo han hecho 3 equipos, como digo, y uno de ellos es el Inter, que en aquella ocasión estaba entrenado por José Mourinho. Y este es un poco el resumen. Bueno, al final me han salido 22 minutos. Para no haber pasado nada, tengo una labia, macho, madre mía de mi vida. No hay quien me calle. Bueno, amigos, pues este es un poquito el resumen de la jornada. Mañana, por supuesto, estaremos aquí otra vez para analizar todo lo que ha pasado en la tercera jornada. Sabéis que esta jornada de Champions es especial, se va a disputar en 3 días diferentes, martes, miércoles y jueves, y mañana por supuesto que estaremos aquí. Mañana juega el Barça, mañana juega el Atlético de Madrid, y por supuesto que estaremos analizando todo lo que suceda en los 6 encuentros que quedan para que se cierre esta jornada. Si te ha gustado el vídeo, te agradezco muchísimo el like, por supuesto, eso por descontado. Si te quieres unir a la familia, tienes ahí un botoncito, viene ahí una especie de corazón o algo así, creo, le das y te suscribes al canal. Creo que no te cobra nadie nada. Yo desde luego no cobro nada. Te dejo entrar en la familia totalmente gratis. Y bueno, también le puedes dar ahí al esto de que te recuerden cómo es. Hay otro botón. Es que, en fin, a mí ya esto del YouTube ya me supera. Hay otro botón para que te vayan recordando cuando subimos vídeos. Te llega un mensaje al móvil, y te dicen, oye, que aquí el coleguita te ha subido un vídeo para que vayas a verlo. Bueno, pues dale también al botón ese, que ahora mismo no sé cuál es. Que eso es todo, amigos. Vaya final de boomer que me ha quedado. Que se os quiere mucho, amigos. Eso sí que es absolutamente cierto y absolutamente sale de aquí. Un besito, amigos. Hasta mañana. Chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.